tiempo moviendo, no sé si se entiende. Dicen, los engranajes los moves un poquito cuando haces un cambio de marcha, le das un pequeño movimiento axial y ya está. Después están fijos sobre el eje, ¿se entiende? Es diferente la situación. Claro, quiere decir que o sea, vos haces un ajuste indeterminado cuando no van a tener movimiento entre sí. Claro, suponete que vos tenés un poco, irías a una situación, una situación acá, ¿no es cierto? Donde tenés un poquito más de juego, ¿vamos? Vos, el ajuste móvil lo tenés que pensar como los ajustes donde, por ejemplo, tenés una película lubricante. De hecho, acá cuando tienen juegos, muy, muy poquitito, ¿ves? Como para que vos lo puedas mover y esté ajustado, pero por ahí sí lo tenés que mover haciendo un poquito de fuerza. Los ajustes móviles no, porque de hecho vos no querés tener mucho rozamiento para no consumir potencia. ¿Eh? Es una situación diferente. Podemos ver algunos ejemplitos. De hecho, en la guía de estudio hay, lo seguimos mirando. Hay un par de, le puse un par de montajes al final para que vean este tipo de cosas, de hecho. Bueno, y ahora viene la parte divertida, que es el tema de la normalización. Pero que es súper importante, por lo que siempre les comento, ¿no es cierto? No podemos estar hablando todos en distintos idiomas porque la intercambiabilidad la tendríamos solamente adentro de una empresa o adentro de un taller, y no es lo que se quiere lograr. Entonces, nosotros vamos a hablar de la norma ISO, es una norma internacional, em, que me define cómo voy a armar yo estas tolerancias. O sea, vamos a hablar de dos cosas, de cuánto vale el campo de la tolerancia y dónde está ubicada respecto de la línea de cero. Son como dos cositas que tenemos que definir. Bueno, no sé si se entiende cómo trabaja. Yo, ¿cómo hago para definir el campo de la tolerancia? La norma empieza definiendo lo que se llama una unidad de tolerancia. Entonces, esa unidad de tolerancia se calcula de acuerdo con esta ecuación, ¿ves? Que es una parábola cúbica, donde D es el diámetro. ¿Por qué hace esto? Porque imagínense que no va a ser lo mismo trabajar con piezas de pequeño diámetro, donde yo puedo diseñar y controlar tolerancias chiquititas, en un eje de un cigüeñal de un barco que tiene que ser medio metro de diámetro. No voy a poder trabajar a los 30 micrones en medio metro de diámetro. Entonces, eso lo reconoce la norma trabajando con esta ecuación. Define una unidad de tolerancia que va cambiando con el diámetro. En realidad toma, después esto lo tienen ampliado en el apunte, ¿no es cierto? Este D en realidad es un rango, ¿no? Es el valor medio de un rango, porque trabaja con algo así como 10 o 12 rangos de diámetro, para no estar calculando eh, tantas veces este valor de I. Entonces, para calcular el campo de la tolerancia, le asigna una cantidad de unidades de tolerancia a cada calidad que se llama. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo para diferentes, para diferentes usos en mecánica, tengo lo que se llama diferentes calidades. Una calidad, digamos, un número más chiquito en realidad significa que la tolerancia, que tengo mayor precisión, que el campo de la tolerancia es más chiquitita. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, a la tolerancia, a la calidad 5, le asigna 7 unidades de tolerancia. UT, en este caso, sería 7, y es esto que estoy calculando acá. Entonces, a medida que yo voy bajando la calidad, va subiendo el número, pero yo voy bajando la calidad y se va ampliando digamos, el campo de la tolerancia, le asigna un número UT cada vez más grande, ¿ven? Entonces, para una calidad 6 tengo 10 unidades de tolerancia, para una 7, 16 y así. ¿Qué es lo que quiso hacer? Bueno, lo repito porque me parece que no fui del todo claro. Por un lado, quiero tener en cuenta que voy a trabajar con tolerancias más amplias cuando aumenta el diámetro, por eso defino la unidad de tolerancia de esta manera. Y por el otro lado, quiero tratar de
expresar que no necesito la misma precisión en todos los componentes que yo voy a fabricar. Si estoy haciendo una pieza para una cosechadora, no va a ser lo mismo que si hago una pieza para un motor para un motor de avión, ¿no? O para la turbobomba de un cohete, o para un microscopio. De alguna manera, tengo que tener en cuenta que, digamos, las calidades de la fabricación que yo hago van a variar en un rango muy amplio. Entonces, eso lo hace la norma, especificando estas calidades, que las designa con un número y se trabaja de esta manera. Se le asigna a cada calidad un número distinto de unidades de tolerancia. ¿Se entendió o me enrosqué mucho? Sí, quedó claro. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos dos cosas acá. Y vuelvo. Tenemos dos cosas que definir acá. Tenemos que definir cuánto vale el campo, y tenemos que definir la posición también. Eso es lo que me complica un poquito la norma. ¿Ven? Que les pongo acá. La zona de tolerancia se define por la magnitud de T y su posición respecto a la línea de cero. Y además esta posición, respecto a de la medida nominal, la tengo que definir para cada rango de diámetro y para cada calidad. Entonces, me van a aparecer cosas como estas. ¿Qué es este dibujito? Acá estoy tratando de definir las posiciones, ¿ven? Las posiciones yo las designo con letras. Esto vendría a ser digamos, la representación que hago para un eje. Entonces, la dimensión nominal la tengo acá. A ver, voy al dibujito anterior a ver si se entiende. Sería este eje, tengo acá la medida nominal, y entonces voy a querer definir dónde está la bandita rayada esta. Entonces, fíjense lo que puede hacer. Yo la puedo poner por debajo de la dimensión nominal, o sea que acá los ejes siempre van a ser más chiquititos que la dimensión nominal, o diferentes posiciones así, hasta la posición h minúscula, que en este caso el diámetro máximo me coincide con el nominal, o sea va a ser un 0 menos ahí, y después ya en las otras posiciones voy a tener siempre ejes que son más grandes que la dimensión nominal. Va a ser, por ejemplo, 50 milímetros más 25 micrones más 75 micrones. ¿Estamos? ¿Por qué hago esto? Porque dependiendo de qué tipo de ajuste o asiento yo quiero armar, necesito definir estas posiciones. Entonces, a las posiciones las voy a designar con letras. Vamos a ver que me falta poner otra cosa acá, porque me está faltando definir cuánto vale el campo. Eso, por ejemplo, para esta posición A, puedo decir, bueno, el campo vale 30 micrones o el campo vale 40, 50, 60 micrones. Acá estaría definiendo la posición. Entonces, la norma me va a definir, digamos, estas posiciones para los ejes, y para los agujeros, una cosa similar. Para los ejes, a la posición la define con una letra minúscula, y aquí, en el caso de los agujeros, lo define con una letra mayúscula. Fíjense que en este caso, esta es la medida nominal, entonces estos serían todos agujeros que tienen siempre diámetros mayores que la nominal. Cuando llego a la posición de H mayúscula, la dimensión mínima es la nominal, y va a ser, por ejemplo, un agujero 80 milímetros, más 0, o digamos, 0 más 40 micrones, ponemos. Medida mínima me coincide con la nominal. Y tengo una tolerancia hacia arriba. Esas serían las posiciones para los agujeros. Bueno, entonces fíjense completito el tema, cómo funciona. Esto es un ejecito, ¿no? Lo quise dibujar acá. ¿Cómo me di cuenta que es un eje? Porque me puso la posición H con una letra minúscula. O sea, que el tipo me está diciendo que tiene una posición que está acá. La medida máxima va a ser la nominal y va a poder variar un poquito para abajo. Entonces, H la posición, 7 la calidad. La calidad es 7.
sea que le está asignando 16 unidades de tolerancia. ¿Entiende? Entonces, cuando yo acoto así, estoy diciendo, medida nominal 30, posición H, calidad 7. ¿Qué voy a hacer? Voy a una tabla y digo, bueno, pero, para no agarrar calculando, ¿no? Entonces digo, pero 7, ¿cuánto vale? 16 unidades de tolerancia, poner que sean 20 micrones, no me acuerdo, pero entonces va a ser 30, 0 más 20 micrones, ¿se dan cuenta? Para el agujero, ¿cómo me doy cuenta que es un agujero? Porque puso H mayúscula. Si la posición está indicada con una letra mayúscula, es un agujero. Posición H significa que está acá. La dimensión mínima es la nominal y puede variar un cachito hacia arriba. Entonces tengo diámetro nominal 30, posición H mayúscula, calidad 6. O sea que el tipo le dio una calidad así, es de muy buena calidad. ¿Dónde me aparece el diámetro? Porque, lógicamente, cuando yo digo 10 I, pero I depende del diámetro, ¿entiendes? Yo no hago siempre estas cuentas, sino que van a ver que uso tablas para definir esto. Porque yo dije, bueno, es un 30 H6, bueno, me fijo, diámetro nominal 30, tolerancia H6, ¿cuánto vale la tolerancia? Me van a aparecer cosas así en las tablas. ¿Ven cómo está acotado acá? Este es un eje que está clavado en algún frame, en algún bastidor. Entonces, ven que, perdón, el eje es el 2 acá, ¿no? Está tomando 2, 1. 2 es eje diámetro 20, dice menos, menos 0,5, menos 0,3. Y para el bastidor tengo el diámetro nominal 20, más 0,2, más 0,5. Habría que ver si está clavado, hay que sacar las cuentas. ¿Por qué tiene dos? ¿Cómo? No entendí. Perdón. Repetime. Lo puedo escribir así esto, chicos. Digo, en vez de... Alguien me está tratando de hablar y no lo... No, recién había preguntado a un chico por dos límites. Un límite es para la pieza 1 y otro límite es para la pieza 2. ¿No? O sea, para el eje y para el agujero. Porque vos tenés así. Siempre te va a pasar eso. Vas a tener límites para una y límites para la otra. ¿Vamos? Lo que pasa es que te mareó porque hay demasiada escritura acá. ¿Cómo lo escribo yo el ajuste? Escribe así, diámetro 20, P7H5. P7 significa que el agujero es posición P, calidad 7. Y el agujero, el eje es posición H, calidad 5. ¿Cómo sabés qué es el agujero? Porque es mayúscula. Siempre se escribe primero, acá está escrito uno arriba del otro, pero nosotros vamos a poner uno al lado del otro. ¿Se entiende? Vos tenés que, cuando vos estás especificando el asiento, entonces ponés los dos. Esta forma de acotar es medio extraña. Lo podés usar, pero esto es mucho más piola porque está mucho más compacta, ¿estamos? Esto es una chincha de algunos, pero por lo general se acota de esta manera. Entonces vos ves que estás poniendo el diámetro nominal, especificando el campo y la posición, perdón, la posición y el campo o la calidad para el agujero y la posición y el campo para el eje. ¿No? ¿Se entiende? Porque yo estoy queriendo especificar un ajuste, es una relación entre dos piezas, entonces tengo que dar información para las dos piezas. Lo ridículo, volviendo a los orígenes del tema, es que yo acotara, como hacen muchas veces todavía en muchos lados, ¿no? Te ponen una cuenta y dice 20. ¿20 qué? Ah, todo vale 20. Entonces se lo dejas a los muchachos del taller que digan, no, lo que pasa es que quiso decir que esto va acá con un poquito de fuego, va apretadito, qué sé yo. Y dale una décima de interferencia. No, ya uno tiene que acotar con las tolerancias. ¿No? ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. ¿Cómo está? Alejandro, para ver si entendí, por ejemplo, el del eje significaría que está entre, o sea, sería entre 19,7 y 19,5 estaría la medida.
vas a acostumbrar a hacerlas, tenés que hacer esto vos. Tenés que calcular las diferencias, el diámetro mínimo, el diámetro máximo, para calcular cuánto vale el juego mínimo y el juego máximo. Es cuentas que hay que hacer. No es complicado, es un poquito tedioso, porque lógicamente mucha, por ahí no se acostumbrado a manejar toda la normalización. Bueno. ¿Se escuchó mucho ruido? Se me cayó la computadora. ¿Se rompió? No, lo que pasa es que para que no me duele el cuello la levanto, pero el soporte estaba un poquito... Mirá vos, me falló la estabilidad y el libro que tengo abajo de la computadora es un libro de estabilidad. Bueno, ¿qué le va a hacer? No se rompió nada. Bueno, a ver, imagínense una cosita, ¿no es cierto? Yo tengo todo este abanico de opciones, las calidades. Como se podrán imaginar, si yo empiezo a hacer combinaciones acá, me puedo llegar a complicar la vida. Entonces, ¿qué trató de hacer desde un principio la industria? Tratan de achicar la cantidad posible de combinaciones y trabajar, por ejemplo, con lo que se llama sistemas de ajustes. Entonces, uno de los sistemas es lo que se llama sistema de eje único. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando yo quiero hacer un montaje, quiero escuchar alguna voz de alguien de ingeniería industrial que me diga que está despierto y entendiendo lo que estoy diciendo. Qué mal concepto tenés nosotros, ¿eh? Ah, viste, siempre los acomplejado. Es tremendo. Pero bien merecido ese concepto de los ¿Lo industriales. ves? Y ahí salió el verdugo del otro lado. Yo te tengo algo preparado para los dos, para los acomplejados y para los verdugos. Es tremendo, tremendo. ¿Por qué ese complejo? Van a ver, les voy a mostrar que es injustificado. Es una cuestión de elección. No, lo que pasa es que escucho pocas voces, hay mucha gente y escucho pocas voces, por eso me preocupa. No se olviden que yo estoy como loco malo acá hablándole a una computadora, chicos. Es un poquito... cuando yo los tengo enfrente y la clase se pone aburrida y se empiezan a quedar dormidos, yo me doy cuenta y puedo cambiar la velocidad o adoptar alguna otra medida de mitigación, pero acá no los estoy viendo. No sé si estoy hablando a 3, a 20. Bueno, ¿qué es el sistema de eje único? En el sistema de eje único, yo lo que quiero hacer es especificar, por ejemplo, un ajuste, especifico un ajuste posición H para el eje. Los ejes siempre son posición H, H minúscula porque es un eje. Entonces, pero ¿por qué quiero hacer eso? Y porque lo que estoy tratando de hacer es achicar la cantidad de calibres de verificación, por ejemplo, que tengo que usar para comprobar que las piezas estén en tolerancia. Entonces, ¿qué hago? Normalizo de esa manera, digo, bueno, todos los ejes van a ser H minúscula. Entonces, para obtener los distintos tipos de asiento, ven que yo acá tengo un ajuste con juego, porque el agujero es siempre más grande que el eje. Acá tengo indeterminados, porque puede ser más, digamos, están como interfiriéndose los campos. Y acá tengo un ajuste con aprieto. Entonces yo varío, digamos, las tolerancias que le especifico a los agujeros, pero mantengo siempre posición H para el eje. Esa es una manera, en realidad, por ahí no es la más conveniente, salvo que yo esté, por ejemplo, fabricando cajas de cambio, entonces necesito acoplar distintas cosas arriba del mismo eje, ahí me conviene trabajar con sistema de eje único. Lo más corriente es que se trabaje así, como se llama sistema de agujero único. ¿Qué se hace en el sistema de agujero único? Todos los agujeros son posición H. Entonces, los agujeros en posición H, y para obtener los distintos tipos de asientos, yo lo que hago es variar las posiciones de los ejes, posición de calidad.
de los ejes para acá estoy obteniendo ajuste con juego, siempre es el eje más chico que el agujero, indeterminado, y acá ajuste con aprieto, donde siempre el agujero es más chico que el eje. Entonces, el sistema de agujero único es el agujero siempre en posición H. ¿Por qué van a escuchar y leer que es más conveniente este? Porque es más difícil mecanizar y llevar a tolerancia y controlar los agujeros que los ejes. Entonces, si yo digamos, puedo diseñar de manera tal de reducir la cantidad de calibres para agujeros y la cantidad de distintos ajustes que tengo que hacer en agujeros, me voy a simplificar la vida. Por eso el tema del sistema agujero único que es más conveniente. Cuando hablo de calibres me refiero a esto que ya veíamos la clase pasada y que se los repito acá. ¿Ven cómo funcionan estos calibres? Supuestamente vos tenés que verificar este agujero. Entonces, es un calibre pasa no pasa, donde ven que está diciéndoles acá medida nominal 25, posición H, calidad 7. Entonces va a tener una punta que no tiene que entrar al agujero, si entra quiere decir que el agujero es demasiado grande, y una punta que tiene que pasar. Si no pasa esta, quiere decir que el agujero es muy chico. Entonces me confirma que estoy dentro de los límites de tolerancia. Pero bueno, estos son más caros, más difíciles, se gastan más, digamos, es más complejo, y es más complejo llegar a tolerancia en los agujeros. Después cuando vemos mecanizados se van a dar cuenta por qué. Hay que aplicar, porque yo quiero ir a un agujero con buena calidad, y lo más probable es que no me alcance con una operación que se llama torneado, sino que además tengo que pasar un escariador, que es una herramienta adicional, que es cara. Entonces eso me agrega una operación, me lo hace más lento. O sea, cuanto menos tenga que, digamos, cuanto menos ajustes distintos tenga que hacer sobre los agujeros, mejor. Cuanto menos calibres para agujeros tenga que manejar en producción, mejor. Entonces es preferible variar las dimensiones de los ejes. ¿Era un calibre para ejes? Esto que yo tengo acá, ¿ven? Que ahora dice 25, tengo de vuelta la medida nominal 25, y esto es para verificar un eje, entonces H minúscula, calidad 7. Pasa a tener un lado no pasa, y un lado pasa. Entonces, si pasa por el no pasa, quiere decir que es chiquito. Es caro, y si pasa, quiere decir que el eje es chiquito. Y este tiene que pasar. Si no pasa por el pasa, quiere decir que el eje es grande. Entonces, con eso confirmo el rango de diámetro. Bueno, acá les puse, a ver, esto que yo estoy poniendo acá es un pequeño resumen, ¿no? Lo que ustedes pueden hacer es, si quieren leer un poquito más de este tema, van al apunte. El apunte de metrología está bastante completo en este tema. Entonces pueden recurrir al apunte. Pero, digamos, hablamos de algo de elección de ajustes. Esto es una cosa un poco obvia, pero bueno, no viene mal aclarar. Yo cuando diseño tengo que tratar de no pasarme con la precisión, o sea, de no elegir calidades demasiado pequeñas. Suponete que vos no seas el responsable de fabricar algo, y podés llegar a meter la pata. Vos especificás una calidad 6, y después cuando se empiecen a acostumbrar a los números se van a dar cuenta. Esta calidad 6 les da campos de tolerancia muy chiquititos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate, vamos a las cuentas como al principio. Tengo una tolerancia de 25 micrones. Entonces, la regla de oro, quiero hacer T sobre 10 y la incertidumbre que me da 2,5 micrones. Me voy a T sobre 4, ponele, me sigue dando chiquita. Pero ese no es el único problema, el tema de la verificación de la pieza. Sino que después vamos a ver que para vos llegar a una precisión 6,
no te alcanza con un mecanizado común y corriente. ¿Alguna vez escucharon hablar de torneado, los electromecánicos? Sí, sí. Hola. Sí. Sí, sí, hemos escuchado. ¿Y los industriales? Sí, también. Yo en lo personal he usado torno. Yo también. ¿Y por qué no estoy escuchando ninguna voz femenina? Yo también no sé. Estás asumiendo. ¿Cómo? Estás asumiendo que somos masculinos. Ay, Dios. Me parece que... Bueno, a ver. Me llama la atención que no me pregunten nada de esto. Bueno, escuchemos una cosa. ¿Ven lo que es esta operación? Acá te das cuenta que es un eje, ¿no? Es un eje esto que estoy queriendo. ¿Qué es el torneador? Vos lo que haces es, querés reducir un diámetro a una medida, digamos, medida n, o sea, una medida nominal, y le sacás material con una herramienta de corte, que es esta cosita color nitruro de titanio que tienen acá. Es una herramienta filosa que ya voy pasando con una máquina que se llama torno, y le saco una capita de material. Esta es una operación relativamente corriente. Pero ves que inclusive me deja unas marquitas superficiales. Bueno, la precisión que yo puedo obtener con un torneado no es super precisión. Puedo hacer un torneado relativamente preciso, pero por ahí voy a llegar a una calidad 8. ¿Qué es lo que pasa cuando vos bajás el numerito ese, que aumentás la precisión? Vas a tener que agregar procesos mecanizados. Por ejemplo, hacer lo que se llama un rectificado. Después van a entender qué es. Pero al agregar procesos, yo agrego costos y tiempos. Creo que en la apunte tienen una curvita que es un poco esquemática, pero les habla de cómo se incrementan los costos cuando uno incrementa la precisión, o sea, cuando baja ese numerito, o sea, cuando se empieza a correr, digamos, o sea, se empieza a correr de derecha a izquierda, o sea, yo me vengo con una calidad 8, una 7, no sé, el costo sube con una, creo que es una parábola cúbica, es impresionante, se incrementa un montón, porque tengo que ser mecanizado más preciso y porque además por ahí tengo que agregar procesos de fabricación, ¿estamos? Entonces hay que tener cuidado de no especificar una calidad, digamos, arbitrariamente grande. Una precisión grande. A ver si los mareo con... O sea, el numerito de calidad chiquito, ¿no es cierto? Una muy buena calidad. No tengo que poner una calidad muy grande sin justificación. Bueno, ahora vamos a ver que para trabajar con menos cantidad de calibres, para digamos, reducir las necesidades de control, lo que se hace es trabajar con un grupo de asientos. O sea, yo no voy a estar trabajando con todas las posibilidades que me da un gráfico como este, sino que voy a estar trabajando con un conjunto de asientos que ya se encontró por, digamos, tantos años de práctica que funcionan bien. Bueno, una cuestión elemental que se van a encontrar es que siempre se trata de trabajar con un grado de tolerancia mayor para el agujero que para el eje. Por ejemplo, a ver si va acá, uno de estos. ¿Ven cómo está armado acá? Que el agujero, inclusive acá se fue un poquito largo, porque tiene dos diferencias de calidad. ¿Ven? El agujero es un 7 y el eje es un 5. Por lo general se hace por ejemplo, un 8-7, o un 7-6, o sea, hay un número de diferencia. ¿Por qué hay más tolerancia, profe, en el agujero? Ahí voy, espérate. Perdón. ¿Por qué pasa eso? Porque, y después se van a dar cuenta cuando sigamos hablando de temas de mecanizado, siempre es más difícil conseguir un agujero en tolerancia y con poco efecto de forma, es mucho más difícil de conseguir que un eje. Entonces, ¿qué se hace? Cuando especificás el asiento, siempre se
arbitrario, sino que tiene que ver con la diferencia de dificultad. Imagínense nomás una cosa, ¿no? Vos, que ya después lo vamos a ver varias veces, pero acá estás haciendo un mecanizado externo, o sea, estás consiguiendo un eje, ¿cierto? Suponete que vos querés hacer lo mismo dentro de un agujero. Y tenés un problema, porque vas a tener que inventar una herramienta así que se meta dentro del eje. Esa herramienta va a estar agarrada en algún portaherramientas que tiene una determinada rigidez, se va a querer flexionar, entonces el agujero te va a quedar cónico, va a empezar a vibrar, entonces como vibra se te va de tolerancia, etcétera, etcétera. Eso es un tema. Entonces, lo más probable es que con un torneado no llegues y después tenés que pasar otra herramienta que se llama escariador. Entonces, siempre es más difícil obtener agujeros que ejes, y por eso es que se trabaja con una, digamos, una tolerancia a un grado más basta al agujero que el eje. ¿Ve que decimos que no difieran más de 2 índices? Acá está justo en el límite, ¿no? En el 7,5. Profe, pero ¿no sería más práctico usar tipo una mecha ahí como para que esté Pero no llega con la mecha. Usted es demasiado optimista. Ah. No llega. ¿Usted quiere usar una mecha helicoidal? No sé, me imagino algo sobre el mismo eje, o sea. Claro, pero no. El escariador es, vos a ver, el escariador es como una especie de, es una herramienta que tiene filos longitudinales y lo pasás, digamos, lo metés y lo pasás como si fuera una mecha. La mecha te hace el agujero, se tiende a torcer y a quedar ovalizado y a tener una calidad superficial horrenda. Nunca podés hacer. A lo sumo vos lo que haces es perforás con una mecha helicoidal, después metés una herramienta de torneado de interiores y después pasás el escariador. Mirá todo lo que tenés que hacer. Es un tema. Ojo con el, digamos, uno puede ser todo lo optimista que quiera, pero cuando vas a tolerancias chicas, yo tengo toda una teoría social con esto. Cuando vos tenés tolerancias tan chiquititas, vamos, por ejemplo, esto que dice acá, te chocas contra un paredón cuando querés hacer las cosas, porque las querés hacer con determinada máquina que vos tenés y controlar con determinado dispositivo que vos tenés, y no anda, y no anda, y no anda. Después vamos a insistir sobre eso, porque no es fácil llegar a estos niveles de tolerancia. Entonces, todos esos cuidados que vos ves que se toman en los lugares donde se trabaja, digamos, con precisión, te das cuenta que no son una exageración, ¿eh? A nadie le gusta gastar tiempo y dinero divino botón, sino que si no los adoptás, no llegás. Digamos, en una mecánica muy, muy vasta, vos podés llegar a, digamos, ¿dónde te va a servir una perforación y dejarla así? Con una mecha helicoidal, querés montar una estructura metálica, una unión abulonada. Entonces, al revés, en estructuras se especifican los agujeros por ahí 2 milímetros más grandes que el diámetro del bulón. Entonces lo haces con una mecha helicoidal, de hecho lo puedes hacer estampado, pero en mecánica, cuando tenés un ajuste y tenés que llegar a tolerancia, ni de carambola. Es mucho más complicado, el tema del agujero es más complicado. Vas a ver, después te vas a dar cuenta a qué me refiero. Yo, guarda que esto que estamos hablando acá no son ni mucho menos inventos míos, ¿no? Estos son, todas estas cosas que yo te pongo acá, es la manera en que trabajan las normas y cómo se trabaja por experiencia hace muchos años. Lo que te puede pasar hoy en día es que vos se te corra un poquito, se corren un poquito las calidades porque vos estás trabajando con, a ver, ¿qué es lo que pasa? Estas herramientas, esto es un inserto de carburo sinterizado, son de cada vez mejor calidad y las máquinas de control numérico son más precisas. Entonces, por ahí, como que estás consiguiendo calidades un poquito mejores que en otra época, pero de cualquier manera los agujeros en tolerancia son complicados. Por ahí tengas que pasar el escariador. Bueno, ven, debe tenerse en cuenta la experiencia de ajustes análogos que han resultado satisfactorios en servicio. ¿Por qué? Porque cuando vos querés diseñar, después lo vamos a ver con un ejemplito, o tenés que empezar a probar en laboratorio, a diseñar, porque a veces es bastante difícil pegarla con un diseño, digamos,
Y es bastante complejo. Entonces, una cosa que uno puede hacer, como mínimo para empezar, es tomar ajustes que ya, digamos, es muy común usar en la industria. Van a encontrar en el apunte que tienen una lista larga, que por ejemplo te dice asiento de rulemán en eje de motor eléctrico de jaula de ardilla, que sea así, y así N ejemplos, porque ya se sabe que un determinado ajuste funciona bien en determinado montaje. Entonces, salvo que uno tenga una muy buena capacidad experimental y de diseño, lo mejor es, como mínimo, empezar basándose en ajustes que ya uno conoce que funcionaron bien en servicio, ¿no? Bueno, esto me parece que ya se los dije. Se utiliza preferentemente el sistema agujero único, y esto se debe a que es más fácil y económico mecanizar y controlar un eje que un agujero. Ya se los comenté. Sin embargo, a veces resulta más económico SEU, pero no hay muchos más ejemplos para dar. A veces te pasa que tenés muchas cosas para montar sobre un mismo árbol, que es el caso de un eje de una caja de cambio, por ejemplo. Entonces, vos usas digamos, una sola tolerancia y posición para el eje, y montás distintos componentes arriba con distintas tolerancias. Pero no hay mucho más ejemplos. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Un eje de una calidad A, a un agujero de una calidad A se le asocia un eje de calidad inmediatamente inferior o igual. Entonces ven que es un poquito más vasto el agujero. Salvo acá que los dejó iguales, que tienen confianza. Bueno, y esto que tienen acá, de hecho uno puede resolver los problemitas que le vamos a dar con estas tablas que en realidad lo que tienen es como un subconjunto de todas las combinaciones que uno puede hacer. A ver si se entiende cómo funciona esta tabla. Fíjense que uno tiene acá diámetros nominales. ¿Se alcanza a ver los números? Está muy chiquitito eso. Yo no lo veo. Se ve medio chico. Más o menos. No sé, bueno, me van a tener que creer un cachito. Bueno, fíjense lo que tienen acá. Acá tenemos rangos de diámetro. Por ejemplo, te dice más de 6 a 10. Más de 10 a bla, 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 18, no sé, yo tampoco leo. Son diámetros. Entonces vos, por ejemplo, decís, bueno, a ver, tengo acá diámetro 30, H, habla un H5. Entonces, te venís acá, ¿ves? De 18 a 30. Un H5 te dice 0 menos 9 micrones. Te está diciendo las diferencias, ¿ven? Acá, menos 9, menos 24, menos 4, menos 17. Entonces, entras por el diámetro, te fijas cuál es, digamos, la posición en la calidad y tenés cuánto valen la diferencia superior y la diferencia inferior. Porque tenés el campo de la tolerancia ahí. Lo que yo me estoy construyendo con esa tablita, que son unas cosas como esta. Que yo digo, diámetro 20 más 0,5 más 0,2. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hizo acá? ¿Por qué es un grupo esto? Porque fíjate lo que hizo, trabaja con ejes, y este es un sistema de eje único, ¿no? Entonces dice, a ver, combino un eje H5 con agujero N6, o con agujero N6, o con agujero K6, ¿estamos? O un eje H6 con agujero S7, R7, bla, bla. ¿Se dan cuenta? Acá está trabajando con, fíjense que es un subconjunto esto, porque tiene eje H5 o H6 o H8 o H11, ¿estamos? En cuatro calidades de eje nomás. Como es eje único, está en posición H minúscula. ¿Y qué hace? Le combina distintos agujeros. Fíjense acá este dibujito de arriba que me doy cuenta que no siempre lo interpretan. ¿Qué me está diciendo esto? El eje es un H5, entonces ves que está esta bandita que está acá, ¿se ve el cursor? ¿Ves que está en 0 menos algo? Esa es la posición H5, porque por ejemplo, para un eje, por ejemplo, de 40, es 0 menos 11, ¿no? Me mira acá, ¿ven? Más de 30 a 40, entonces 0 menos 11, o sea, 0 menos 11, ¿estamos? Como siempre eje H5 acá,
Sí, siempre esa bandita que está acá. ¿Estamos? Ahora, yo le puedo combinar distintos agujeros. Entonces, ¿qué pasa cuando le pongo este que es un N6? ¿Qué tipo de ajuste es? ¿Ajuste móvil? Claro, ¿ves? Eso porque, ¿qué te pasó ahí? Estás como leyéndolo al revés. ¿Eh? Vos fíjate que te está diciendo el agujero menos algo, menos algo. O sea, es un aprieto, porque ves que está siempre el eje más grande que el agujero. Sí, lo interpreté al revés, ahora que me Claro, doy cuenta. está perfecto, no fue una crítica, ¿sí? Es totalmente lógico porque vos por ahí lo mirás desde acá, decís, no, el cero está acá. En realidad, el cero está acá, ¿ves? El cero está acá. Entonces, los agujeros acá siempre son más chicos. Estos son indeterminados, ¿eh? O de transición, ¿ves? Que están solapados, ¿eh? Recién acá es un H contra H. Ven que en un H contra H, el agujero es 0 menos algo y el eje es 0 más algo. Entonces, ese es el primero que muchos consideran móvil. A otros no les gusta decir que es móvil. Les gusta decir que es un determinado. Pero eso es una chinche de los mecánicos. Pero bueno, a mí me gusta más pensar esto como que es una transición, porque una transición rara, porque te toca un H y no. Por ahí eso si tiene algún pequeño defecto de forma, va a funcionar medio trabado. Entonces, pero bueno, muchos le dicen móvil. De hecho, en el apunte, si no recuerdo mal, habla de este ajuste como un móvil. Pero en el caso extremo, están medida contra medida, como dicen los chicos en el taller. O sea, miden lo mismo. Por lo general, como cada uno se va al valor medio, tiene un juego. Por eso le dicen móvil mucho. Porque como se va al valor medio, si uno saca el juego medio acá, toma el diámetro medio del agujero y el diámetro medio del eje y calcula un juego medio, estadísticamente va a tender a funcionar con juego. ¿Estamos? Y acá fíjate lo que pasa, ves que siempre el eje es más chiquito que el agujero. Entonces es un móvil. ¿Estamos? Si yo miro acá, entonces N, M, K, perdón. El N sería el único completo, quedan M, K, J, transición, y H y G, ajustes móviles. Esto con una calidad de mucha precisión, porque es un H5, ¿ven? Si quiero armar un H6, tengo lo mismo, ¿ves? Quiero armar un H8, esta sería una mecánica más corriente, vas a sacar más rato haciendo alguna máquina de envasado o algo así, y te vas a encontrar con cosas así, más bien, este tipo de calidad. Un torneado de buena calidad. Acá ya tenés que hacer un flor de rectificador. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces uno entraría con el diámetro nominal por acá y se fija para el ajuste del eje y del agujero cuáles son las diferencias. Y se arma esta situación de acá. Ahora, si después quiere calcular los juegos, perdón, que los mareo, pero ves lo que puedes hacer después, como vos tenés las diferencias, vos podés calcular todo esto, el diámetro máximo, diámetro mínimo, ¿sí? Y cuánto vale el juego, el juego mínimo y el juego máximo. Por ejemplo, el juego máximo va a ser diámetro máximo del agujero menos diámetro mínimo del eje. Y el juego mínimo va a ser diámetro mínimo del agujero menos diámetro máximo del eje. ¿Estamos? Entonces calcular juego máximo y juego mínimo. Esto vamos a ver en la práctica después. Que viene. Profe, perdón, tengo una consulta. ¿Puede ser entonces que sean como inversamente proporcionales la calidad y la precisión? Ay, un poquito más cerca del micrófono, porque no te escucho. Sí, perdón, ahí se escucha. Ahí está. Sí. ¿Que puede ser entonces que la calidad y la precisión sean inversamente proporcionales o lo estoy viendo mal? Porque eso me está No, porque, un poco. claro, vos sabés que una vuelta un chico con un carácter un poco feo me empezó a criticar mal, pero por este tema, vos fíjate, que a veces no se entiende, cuando vos, digamos, cuando el número se agranda, la calidad es más vasta, o sea que es menos preciso, digamos, ¿se entiende? Y cuando vos achicás el numerito de la calidad,
¿eh? Entonces a veces uno como que habla de manera confusa, porque yo te digo una calidad mayor, de mayor calidad, o sea, con mayor precisión. El número se achica en realidad, ¿estamos? ¿Se entiende eso? No sé si iba a eso tu pregunta. Sí, sí, iba a eso, gracias. ¿Entendés? Pero yo pero me quedó grabado con un carácter un poquito complicado, chicos. Me empezó a decir que yo en el pizarrón había explicado mal. Porque claro, cuando uno va hablando, por ahí puede ser que se te escape algún furcio, ¿no? Pero, ¿entendés? Vos decís mayor calidad, pero el número es más chico y mayor calidad, mayor precisión, pero claro, pero el número es más chiquitito. ¿Eh? Entonces, capaz que vos decís, cuando aumenta el número de la calidad, y ya se armó una confusión, porque cuando aumenta el número de la calidad, la calidad en sentido coloquial, digamos, disminuye, ¿se entiende? O mejora la precisión cuando vos te movés acá a izquierda a derecha. No sé si La queda. complicaron, ¿no? Pero la habrían puesto al revés. A ver, claro, ¿qué les pasó? Que vos fíjate que tienes, ¿dónde vamos a encontrar un sentido los chicos de ISO? ¿Ves que vos asignás menos cantidades, menos cantidad de unidades de tolerancia, ¿entendés? Cuando el número es más chico. Entonces esto es más preciso, más chico el campo, porque vos estás teniendo 7i nomás. No sé, es la única que se me ocurre para... digamos, esto es una cosa que lo han discutido durante años, así que yo calculo que tiene ese sentido. Como vos tenés un campo más chico, usar un número menor ahí. Y ves que es como que tenés una progresión ascendente tanto para la calidad IT como para el campo de la tolerancia, qué sé yo. Pero sí, bueno, eso es la cosa. Lo que después te va quedando claro es que cuando vos reducís el número, esto es cada vez más difícil de fabricar, eso te empieza a quedar recontra claro. Donde vos ves un 7 un 6, que te pusieron un 7 un 6 en un plano, te corre un frío por la espalda, porque estamos al horno acá, con estas máquinas. A ver, les voy a mostrar algo para que vean. Bueno, ¿se entiende entonces cómo funciona esto? Acá lo hablamos para los ejes, esto es el sistema eje único, pero tenés lo mismo para el sistema agujero único. Entonces vos fíjate que acá tenés agujero H6, agujero H7, agujero H6 combinado con ejes M5, M5, K5, bla, bla. ¿No? De vuelta, acuérdense cómo se interpreta esto. ¿Ves? Ahora vos tenés, como es un agujero, perdón, sistema agujero único, ven que el agujero es 0 más, entonces el 0 está acá, donde tengo el cursor, 0 más, esta barrita es el agujero, 0 más. Entonces, fíjate que acá, esto vendría a ser un aprieto, porque tengo el eje más grande que el agujero. Transiciones, y acá juego. No acá, ¿ven? Acá bueno, se nota más. Estos son los ejes, son más chiquititos que el agujero. El agujero varía de acá para allá. Y los ejes son más chiquitos. Entonces, te quedan siempre con un juego. Ya tendrías el HH, que queda medida contra medida, como dicen los chicos, después determinados, y estos aprietos. ¿Estamos? Es cuestión de hacer un par de veces las cuentas y después mirar acá. Yo se los cuento porque a veces no lo usan esto, pero por ahí se marean. Todavía uno usa por acá, ¿no? Entra por el diámetro, se fija las calidades de la posición y saca la diferencia superior e inferior para eje y para agujero. Y de ahí empieza a hacer cuentitas. Pero vamos a hacer la práctica. No es una cosa difícil. Bueno, yo, como ya son las 6, eso fue el celular, pero cada tanto le hago pruebas de impacto para ver si son las 6:16. No quiero hablar de esto, lo vamos a dejar para la clase que viene. Yo les quería hacer un comentario